Michoacán, soldados y guardias nacionales repelieron una agresión armada con ayuda de un helicóptero. Soldados y guardias nacionales se enfrentaron en contra de criminales en 4 zonas de la región de la Tierra Caliente. El cielo de Michoacán se encendió con el fuego cruzado. Balas trazadoras surcaban el aire como luces de muerte. Mientras tanto, explosiones sacudían la tierra. En medio del caos, un helicóptero artillado, un coloso de acero y destrucción, dominaba el campo de batalla. Sus ametralladoras giratorias triturando cualquier resistencia. Esta no era una escena de guerra en el extranjero. Era México, y Omar García Harfuch estaba al mando del operativo que marcaría un antes y un después en la lucha contra el narco. El enfrentamiento fue brutal, rápido y letal. 4 sicarios cayeron abatidos en el intercambio de plomo, mientras que uno, identificado como José N., fue capturado con vida. Pero lo más alarmante no fueron los cuerpos, sino el arsenal hallado: drones armados, minas clava, granadas de fragmentación y fusiles de alto poder, tecnología de guerra en manos del crimen. ¿Quiénes eran esos sicarios? ¿Qué los impulsó a desafiar la autoridad del Estado? ¿Y qué secretos ocultan las armas decomisadas? Estas preguntas y muchas más nos adentrarán en un mundo donde la violencia y la corrupción se entrelazan en un juego peligroso. No se pierdan este vídeo, donde desentrañaremos los misterios que rodean este enfrentamiento sin precedentes. Comencemos. En Tierra Caliente, Michoacán, un territorio donde la violencia y la ley se disputan el control, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que desafía la estabilidad del Estado mexicano. Los cárteles de la droga, con su poderío armamentístico y su capacidad de infiltración, han convertido la región en un campo de batalla donde la vida humana se desvanece entre el estruendo de las armas. Los antecedentes de este conflicto se remontan a una escalada de tácticas insurgentes, donde los grupos criminales han adoptado estrategias militares para desafiar la autoridad del Estado. La contratación de mercenarios extranjeros, expertos en el manejo de explosivos y tácticas de guerra, ha elevado el nivel de la violencia a cuotas inimaginables. La fabricación de explosivos artesanales, capaces de destruir vehículos blindados y sembrar el terror entre la población, ha convertido las carreteras y los caminos rurales en trampas mortales. La situación en Tierra Caliente se ha convertido en un desafío para el Estado mexicano, que se enfrenta a un enemigo que se nutre de la corrupción y la impunidad. La lucha contra el narcotráfico se libra en un terreno minado, donde la información filtrada y los pactos oscuros socavan los esfuerzos de las Fuerzas Armadas. La pregunta que resuena en el aire es un grito de desesperación. ¿Cómo combatir a un enemigo que se ha convertido en un Estado dentro del Estado? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Todo comenzó cuando un convoy militar avanzaba por el camino rural cerca de Aguililla, cuando el suelo estalló y una mina artesanal destrozó un vehículo blindado, dejando 3 soldados muertos. Minutos después, desde los cerros, comenzaron a caer ráfagas de fusil. No eran sicarios comunes, disparaban con disciplina, en oleadas coordinadas, como si fueran una unidad militar. Eran colombianos, diría después un teniente herido en el ataque. Se movían como profesionales, tenían señales tácticas. Supimos luego que algunos eran ex-FARC. Ese día marcó un punto de inflexión. El cártel de Jalisco Nueva Generación había dado un salto cualitativo en su guerra contra el Estado. Ya no eran narcos, eran una fuerza insurgente. En medio de todo esto, el rugido de las aspas cortó el aire caliente de Michoacán. Era el pavo real, un helicóptero artillado M117 pintado de negro, que sobrevolaba como un ave de presa sobre el convoy de Omar García Harfuch, el exsecretario de la Ciudad de México, ahora al mando de un equipo federal. Sabía que esta vez no bastaría con inteligencia y cercos. El cártel Jalisco Nueva Generación había apostado francotiradores y lanzagranadas en los cerros de Aguililla, pero Harfuch tenía un as bajo la manga. «Que bajen al infierno», ordenó por radio. El helicóptero, armado con una M134 Minigun, capaz de disparar 3000 balas por minuto, abrió fuego. Los árboles se deshojaron bajo la lluvia de plomo. 4 sicarios cayeron abatidos antes de que pudieran reaccionar. Entre los escombros de una casa de seguridad, las fuerzas especiales capturaron a José N., un lugarteniente con información clave sobre células urbanas. «No es un operativo más», dijo Harfuch a sus hombres. «Es un mensaje. No les tenemos miedo».
El CJMG respondería horas después, por una narcomanta colgando de un puente. Esto no acaba aquí, pero por hoy, la balanza se inclinó del lado de la ley. Sin embargo, el operativo, aunque exitoso en la captura y eliminación de los sicarios, dejó en evidencia la magnitud de la amenaza que enfrentan las fuerzas del orden en Michoacán. El helicóptero artillado aún humeaba cuando surgió la pregunta incómoda. ¿Cómo supieron los sicarios la ruta exacta del convoy de Omar García a Harfuch? La emboscada en Michoacán no fue producto de la casualidad, sino de una filtración calculada, y detrás de ella se esconde una verdad más oscura: la histórica complicidad entre autoridades y el crimen organizado en México. Todo comenzó horas antes del operativo. Según fuentes militares consultadas, el itinerario de Harfuch era información clasificada, conocida solo por altos mandos y un selecto grupo de fuerzas especiales. Sin embargo, cuando el convoy ingresó a la zona conocida como El Aguaje, los atacantes ya estaban posicionados. No improvisaron. Tenían puntos de control, francotiradores en techos y hasta un vehículo blindado artesanal. Esto no es inteligencia criminal, es información privilegiada, aseguró un exagente ministerial bajo condición de anonimato. Alguien con acceso a comunicaciones oficiales les avisó. La sospecha recayó rápidamente en elementos de la policía estatal. No era la primera vez. En los últimos 5 años, al menos 17 agentes de Michoacán han sido arrestados por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Algunos incluso fueron capturados escoltando cargamentos de droga o proporcionando armas de uso exclusivo del ejército. La corrupción policial en Tierra Caliente no es nueva. En la década de los 2000, los caballeros templarios controlaban no solo el narco, sino también a alcaldes y comandantes. Cuando el gobierno federal los desmanteló, muchos de sus cómplices con uniformes simplemente cambiaron de bando. Aquí la lealtad se mide en dólares, confesó un ex jefe policial arrepentido. Un sargento gana 12,000 pesos al mes, pero un cártel le ofrece 50,000 solo por no ver ciertas cosas. El modus operandi es sencillo: infiltración, extorsión o reclutamiento forzado. Quienes se resisten mueren. En 2023, 7 policías municipales fueron ejecutados en Zacatecas por no cooperar. Pero el ataque contra Harfuch reveló un escalofriante detalle. Entre el equipo táctico de los sicarios, habían hombres con insignias colombianas. No eran simples pistoleros, sino expertos en explosivos y guerra urbana. Eran exmilitares o exguerrilleros, confirmó un oficial de la Marina. Usaban señales manuales y formación en cuña, como fuerzas especiales. La presencia de mercenarios extranjeros sugiere que el CJNG ya no solo compra armas, sino reconocimiento de esas células. Según inteligencia, estarían vinculados a los Rastrojos, un cártel colombiano que desde 2020 opera como un brazo armado del CJNG en el sur de México. El caso más emblemático de corrupción sigue siendo el del Chueco, un exteniente de la Policía Federal asignado a la custodia de Harfuch, quien en 2022 fue grabado recibiendo fajos de dinero de un lugarteniente del CJNG. Aunque fue arrestado, el daño ya estaba hecho. Durante meses, filtró horarios y rutinas de operativos. Es una metástasis, advirtió un analista de seguridad. Mientras no se purguen las instituciones, cada victoria contra el narco será efímera. Tras el ataque, el gobierno anunció una auditoría interna en las policías de Michoacán, pero los expertos son escépticos. Sin reformas profundas, esto es un circo, denunció un exfuncionario del CISEN. Necesitamos controles reales, salarios competitivos y, sobre todo, castigos ejemplares. La pregunta que se cierne sobre la región es un eco de incertidumbre. ¿Qué papel juegan las autoridades corruptas en esta red transnacional? ¿Qué intereses ocultos se esconden tras la complicidad policial local? ¿Y cómo se puede desmantelar una red que se extiende más allá de las fronteras mexicanas? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Mientras tanto, en Tierra Caliente, la desconfianza campa. Los pobladores ya no saben si el uniforme que los protege hoy los venderá mañana. Y en las sombras, los cárteles siguen tejiendo su red. Porque en esta guerra, la corrupción es su arma más letal. La batalla de Michoacán ha trascendido las fronteras nacionales, generando una ola de preocupación en la comunidad internacional. La presencia de mercenarios sudamericanos,
presuntamente entrenando a los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, ha encendido las alarmas en Washington. La pregunta que resuena en los pasillos del poder es un eco de inquietud. ¿Estamos ante una alianza estratégica entre cárteles mexicanos y grupos armados extranjeros? La posible vinculación con cárteles colombianos, expertos en tácticas de guerrilla y manejo de explosivos, plantea un escenario aún más sombrío. La experiencia y el entrenamiento de estos mercenarios podrían estar transformando a los sicarios mexicanos en una fuerza paramilitar, capaz de desafiar la autoridad del Estado. Mientras tanto, Estados Unidos, preocupado por el flujo de armas hacia México, ha intensificado su presión sobre el gobierno mexicano. El arsenal decomisado en Apatzingán, con drones cargados de explosivos, minas antipersonales y granadas de fragmentación, revela la sofisticación del armamento que llega a manos de los cárteles. La pregunta que se cierne sobre la región es un eco de desesperación. ¿Cómo controlar un flujo de armas que alimenta la violencia y desestabiliza la región? Por otro lado, en el Pentágono ya no hablan solo de interdicción, sino de contrainsurgencia. Los últimos reportes del Departamento de Estado señalan que el 60% de las armas usadas por los cárteles provienen de Estados Unidos. Muchas robadas de bases militares. El caso más sonado, la desaparición de 250 lanzagranadas M203 en una armería en Texas, que aparecieron meses después en un videoclip del cártel Jalisco Nueva Generación. La presión crece, y en marzo, una delegación del Comando Sur visitó Ciudad de México para exigir mayor control, pero también ofreció asesores militares. El gobierno mexicano rechazó la propuesta, pero aceptó compartir inteligencia. La reacción internacional exige respuestas, presionando a México para que adopte medidas más contundentes y efectivas. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en un desafío global, donde la corrupción, la impunidad y la presencia extranjera se entrelazan en una red de complicidades que amenaza la seguridad de la región. El olor a pólvora aún flotaba en el aire cuando doña Luisa, una comerciante de 62 años, barría los vidrios rotos de su pequeña tienda en Aguililla. El helicóptero nos dio un respiro, pero mañana volverán, murmuró con una mezcla de alivio y resignación mientras señalaba las marcas de bala en su pared. Su voz, cansada pero lúcida, resume el sentir de miles en Michoacán. La presencia militar aplaca, pero no cura. A pocas calles, bajo custodia en un cuartel improvisado, José N., el único sicario capturado vivo en el operativo contra Harfuch, enfrentaba un dilema mortal: hablar y convertirse en blanco, o callar y pudrirse en prisión. Doña Luisa no necesita ver las noticias para entender la guerra. Sus ojos han visto demasiado. Como en 2018, los templarios ejecutaron a un vecino por negarse a pagar derecho de piso. Como en 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación pintó toda la calle principal de morado, su color. Y como ahora, cada vez que pasa un convoy militar, los locales bajan las miradas. Antes los soldados patrullaban en parejas, ahora vienen en docenas con chalecos que ni en las películas. Cuenta mientras sirve un café a un grupo de periodistas. Su testimonio coincide con un dato escalofriante. El 70% de los municipios de Tierras Calientes tienen toque de queda no oficial después del anochecer. Pero la verdad más cruda viene de quienes estuvieron al otro lado del arma. El M, un ex sicario que pidió anonimato, reveló detalles que explican la brutal escalada. Los de arriba tienen asesores que enseñan a usar explosivos como si fueran profesores de matemáticas. A mi generación nos daban un cuerno de chivo y nos decían dispara. Ahora les dan cursos de 3 semanas sobre cómo volar puentes o desviar drones. Sus palabras no son paranoia. En enero, la Guardia Nacional desactivó un lote de granadas hechizas con sellos de fabricación venezolana en Paracuaro. En una celda blindada del Cerezo de Morelia, José N. se muerde las uñas, capturado con vida durante el operativo de helicóptero artillado. Este lugarteniente de 28 años sabe demasiado. Rutas de narcotráfico, nombres de jefes regionales. Y lo más explosivo, los nexos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y autoridades corruptas. Fuentes judiciales filtraron que durante su interrogatorio mencionó a un comandante que alertaba por mensajes cifrados sobre operativos. El problema es que hablar implica firmar su sentencia de muerte. En este negocio, los que cantan mueren 2 veces. Primero cuando los marca el gobierno, luego cuando los encuentra el cártel, advirtió el M. Y no exagera.
En 2023, 4 testigos protegidos en el caso Ovidio Guzmán aparecieron asesinados pese a estar bajo custodia. Ahora, fiscales debaten si trasladar a José N. a un penal de máxima seguridad o usarlo como pieza clave para desmantelar células urbanas. Mientras, en los foros clandestinos de narcomensajes, ya circula una foto suya con la leyenda: los traidores nunca merecen ver la luz del día. Entre tanto, la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. En Tepalcatepec, el padre Rubén, párroco de la iglesia local, guarda bajo llave docenas de cartas donde vecinos denuncian extorsiones. Nadie las firma. Saben que si el cártel las encuentra, no solo morirá el denunciante, sino toda su familia. Explica mientras muestra los sobres anónimos. Este miedo sistémico tiene datos duros. Según el INEGI, el 89% de los delitos en Michoacán no se denuncian. La ironía es cruel. Mientras el gobierno federal anuncia operativos históricos, quienes viven la guerra día a día conocen su verdadero rostro. El de la niña que ya no juega en el parque por temor a balaceras. El del médico que atiende heridos de ambos bandos por ética. El del periodista local que autocensura notas para no despertar iras. Como resume amargamente doña Luisa, aquí no ganan los buenos ni los malos. Sobrevive el que agacha la cabeza. Mientras el helicóptero artillado regresa a su base y José N. enfrenta su noche más larga, una pregunta flota sobre tierras calientes. ¿Servirán estos testimonios para cambiar algo? ¿O solo serán gritos ahogados en el vacío? Por ahora, la única certeza es el sonido de motos acercándose en la noche, el chasquido de armas siendo amartilladas y el rum rum de la gente repitiendo como mantra: aquí no pasa nada. Pero sí pasa. Cada bala, cada silencio, cada mirada esquiva cuenta la misma historia. La de una guerra que ya no solo se libra en las calles, sino en el alma de todo un pueblo. El operativo en Michoacán ha concluido con una victoria táctica para el Estado mexicano. 4 sicarios abatidos y 1 capturado. Un golpe contundente contra el crimen organizado. La noticia más reciente: un anuncio de Omar García Harfuch sobre nuevos operativos con apoyo aéreo. Eso nos revela la determinación del gobierno mexicano para retomar el control de la región. ¿Pero serán suficientes los drones y los helicópteros artillados? ¿Utilizados para desmantelar una red de impunidad que se extiende desde las filas militares hasta los despachos empresariales? La respuesta es un eco de incertidumbre. La lucha por Michoacán exige una estrategia integral, una guerra contra la corrupción y la complicidad. No sé, la madrugada del 2 de abril de 2025, la frontera entre Estados Unidos y México fue testigo de una operación que terminó con la captura de uno de los presuntos operadores más escurridizos del cártel del Golfo. Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony, cayó en manos de la patrulla fronteriza tras meses de inteligencia y vigilancia. Acusado de tráfico de drogas y personas, su arresto no solo representa un triunfo para las autoridades estadounidenses, sino también un duro revés para una de las organizaciones criminales más violentas de México. Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Silvia Aguirre fue detenido en una operación conjunta entre agentes del sector Valle del Río Grande y oficiales del condado de Cameron. La redada se llevó a cabo en un punto cercano a Brownsville, ciudad en la que los últimos años se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de migrantes y estupefacientes. Silva Aguirre, un mexicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos, es sospechoso de tener nexos con el cártel del Golfo y de ser responsable del tráfico de narcóticos y migrantes ilegales, detalló la CBP. Pero la historia detrás del comandante Pony no es solo la de otro capo caído. Según fuentes oficiales, Silva Aguirre había sido deportado previamente, pero logró reingresar al país para continuar sus operaciones. Su modus operandi, según reportes de inteligencia, incluía el traslado de grupos de migrantes en condiciones inhumanas, escondidos en camiones o atravesando el Río Grande bajo la amenaza constante de ahogamiento o asfixia. Además, se le vinculaba con el envío de cargamentos de cocaína y fentanilo hacia ciudades como Houston y Dallas. El cártel del Golfo, al que pertenecería Silva Aguirre, ha sido catalogado como entidad terrorista extranjera. Esto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su presencia en Texas no es nueva, pero su capacidad de adaptación
utilizando redes sociales para coordinar movimientos o sobornando funcionarios locales, los mantiene como una amenaza latente. Este arresto demuestra nuestro compromiso para desmantelar organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, declaró Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector del Río Grande. Al aprehender a sus miembros, no solo protegemos nuestra frontera, sino que enviamos un mensaje claro. Perseguiremos sin descanso a quienes traten de socavar nuestra seguridad. Sin embargo, expertos en seguridad fronteriza advierten que la captura del comandante Pony es apenas un eslabón en una cadena mucho más grande. Estas organizaciones están estructuradas para que la caída de un operador no afecte sus finanzas o logística, explicó el analista Robert López, exagente de la DEA. Mientras haya demanda de drogas y personas desesperadas por cruzar, habrá alguien dispuesto a tomar su lugar. El caso ahora pasa a manos del sistema de justicia federal. Silva Aguirre enfrenta cargos por reingreso ilegal después de deportación, tráfico de personas y narcóticos. Y si es condenado, podría recibir una sentencia de hasta cadena perpetua. Mientras tanto, en los callejones de Matamoros, justo al otro lado de Brownsville, rumores entre los lugareños sugieren que el Cártel del Golfo ya está reorganizando sus filas. La frontera, como siempre, sigue en guerra. Por otro lado, la tarde del domingo 7 de abril, Noel Garay Benítez, exsecretario de Obras Públicas del municipio Coyuca de Benítez, Guerrero, se convirtió en otro nombre en la larga lista de funcionarios mexicanos asesinados por la violencia del narcotráfico. Su camioneta Nissan Frontier, acribillada a balazos de alto poder, quedó incrustada contra una barda de concreto en el camino entre los barrios y la cabecera municipal. Los sicarios no dieron explicaciones, solo dispararon, dejando un mensaje claro. Pero detrás de este brutal homicidio, las autoridades investigan un posible vínculo con el Cártel del Golfo y su operador recientemente capturado en Texas, Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony. El ataque ocurrió alrededor de las 17:30 horas, en una zona donde el control territorial lo disputan el Cártel del Golfo y grupos locales. Testigos relataron a las autoridades que hubo impactos de bala, provenientes de al menos 5 sujetos armados con rifles de cuerno de chivo AK-47, los cuales rodearon la camioneta de Garay Benítez antes de descargar más de 50 impactos. No hubo intento de robo, ni secuestro, solo una ejecución. Este tipo de ataques no son aleatorios. Tienen que ver con ajustes de cuentas o advertencias entre cárteles, declaró un agente ministerial bajo reserva. Garay Benítez había sido secretario de Obras Públicas entre 2021 y 2024, bajo el gobierno del morenista Osiel Pacheco Salas. Oficialmente, su gestión estaba enfocada en infraestructura, pero fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado sugieren que su nombre había aparecido en investigaciones por presuntas desviaciones de recursos y contratos públicos otorgados a empresas fantasma. No es coincidencia que lo mataran justo cuando el comandante Pony fue arrestado en Texas, señaló un analista de seguridad. En Guerrero, muchos funcionarios tienen que negociar con el crimen, y a veces esa negociación se rompe. Fabián Silva Aguirre, capturado el 2 de abril en Brownsville, Texas, no era un simple traficante. Según reportes de inteligencia, operaba como enlace entre el Cártel del Golfo y autoridades locales en Guerrero, asegurando rutas de narcotráfico y cobrando pisos a contratistas. Su red incluía políticos, policías y, al parecer, funcionarios como Garay Benítez. El Cártel del Golfo controla partes de Coyuca de Benítez porque es una zona estratégica para mover droga hacia Acapulco y el puerto de Lázaro Cárdenas, explicó un exmilitar consultado. Cuando un operador clave como el Pony cae, suelen limpiar cabos sueltos para evitar delaciones. ¿Fue Garay Benítez uno de esos cabos sueltos? ¿Qué creen ustedes? Déjame tus comentarios. La hipótesis cobra fuerza al revisar los últimos meses. En febrero, otro ex colaborador del gobierno municipal fue secuestrado y hallado muerto con señales de tortura. En marzo, un empresario vinculado a obras públicas desapareció sin dejar rastro. Todos tenían algo en común. Manejaban recursos públicos en una zona donde el Cártel del Golfo exige su parte. Hasta la noche del lunes, la FGE no había emitido un comunicado oficial sobre el asesinato, algo que activistas atribuyen a la influencia del crimen organizado. Aquí, cuando matan a un funcionario, todos saben por qué, pero nadie habla, dijo un comerciante de Coyuca que pidió anonimato.
Si la fiscalía no actúa rápido, es porque hay miedo o complicidad. Mientras tanto, en Texas, Silva Aguirre espera su juicio por tráfico de personas y drogas. Si decide colaborar con la justicia estadounidense, podría revelar nombres de cómplices en México. Ese escenario, según analistas, pondría en riesgo a más funcionarios y explicaría por qué Garay Benítez fue ejecutado antes de que el comandante Pony pudiera hablar. ¿Fue este homicidio un mensaje del cártel del Golfo? Por ahora, solo hay balas, silencio y una camioneta destrozada en un camino de tierra. Pero en Guerrero, donde el narco y el gobierno a menudo comparten intereses, la línea entre crimen y política siempre termina salpicada de sangre. Mientras tanto, la madrugada de este lunes, el silencio de estos barrios fue roto por el estruendo de morros destrozando puertas y los gritos de familias enteras siendo amenazadas con rifles de asalto. En cuestión de minutos, 3 hombres, Jonathan, Arnoldo, hermanos y reconocidos guerreros, y un tercero conocido como El Pollo, fueron arrancados a la fuerza de sus hogares por un comando armado que actuó con precisión militar. Las camionetas en las que se los llevaron se perdieron en la oscuridad, dejando atrás una comunidad aterrorizada y una pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Fue esto un ajuste de cuentas? ¿O el inicio de una nueva guerra entre cárteles? ¿Ustedes qué piensan? Según relatos de vecinos, todo ocurrió entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Los agresores, al menos 8 hombres con pasamontañas y chalecos tácticos, llegaron en 2 camionetas pick-up sin placas. No hubo disparos, no los necesitaban. Bastaron los golpes de las manos contra las puertas y las amenazas con fusiles AR-15 para reducir a los testigos. Uno de ellos le apuntó a mi hijo y le gritó: «Si mueves un dedo te mato», contó una mujer desde el anonimato, temiendo las represalias. Jonathan y Arnoldo, los hermanos secuestrados, eran conocidos en la zona como prósperos ganaderos y contratistas de construcción. El Pollo, en cambio, tenía un perfil más bajo, aunque rumores entre vecinos sugieren que podría haber estado vinculado al transporte de mercancías fuera de registro. La selección de las víctimas no parece aleatoria. Alguien los entregó o los quería fuera del juego. A 24 horas del secuestro, ni la fiscalía ni las fuerzas estatales han permitido un comunicado oficial. No hay operativos de búsqueda, ni alertas públicas, ni rastrillajes en carreteras. El vacío de información ha alimentado la especulación. ¿Están involucrados grupos criminales con influencia sobre las autoridades? Fuentes policiales consultadas en reserva señalan que la zona de La Isleta y Cruz Verde ha sido disputada en los últimos meses entre células del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con una facción local leal al cártel de Sinaloa. Esto no es un secuestro común, es un mensaje, dijo un exagente antinarcóticos. Cuando se llevan a varios a la vez, usualmente es para interrogarlos, castigarlos o mandar una advertencia a otros. El modus operandi, comandos armados entrando a casas en la madrugada, coincide con tácticas utilizadas por el CJNG en Michoacán y Zacatecas. Pero también hay otra posibilidad, que se trate de un grupo criminal emergente, limpiando territorio para controlar rutas de ganado, madera o drogas. La región es estratégica para el tráfico de insumos químicos hacia laboratorios clandestinos. Mientras las autoridades guardan silencio, familiares de los desaparecidos corren, recorriendo hospitales y morgues en secreto, evitando hacer denuncias formales por temor a represalias. Si hablas, te desapareces tú también, murmuró un primo de Jonathan mientras revisaba un grupo de WhatsApp donde circulaban fotos de camionetas sospechosas. En Cruz Verde, algunos negocios amanecieron cerrados este martes. Quienes salen a la calle evitan mirar a los extraños. Ya no es seguro ni dormir en tu casa, dijo un anciano mientras barría la entrada de su vivienda, como si quisiera borrar las huellas de los neumáticos que quedaron marcadas en el camino de tierra. Si el patrón se repite, como ha ocurrido en otros estados azotados por el crimen organizado, los 3 hombres podrían aparecer en algún camino rural, con señales de tortura, o un mensaje clavado en el pecho. O quizás nunca regresen, sumándose a las miles de desapariciones no resueltas en México. Por ahora, la noche en La Isleta y Cruz Verde se vive con puertas reforzadas y oídos atentos a cualquier motor desconocido.
El miedo ya gobierna aquí, y las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué estos 3 hombres? Y sobre todo, ¿quién será el próximo? Por su parte, una camioneta Nissan X-Trail de color rojo apareció destrozada al fondo de un barranco de 80 metros, a un costado de la carretera Chilpancingo-Acapulco. Dentro, 3 cuerpos con huellas de violencia extrema. El hallazgo de este lunes no fue un accidente, fue una ejecución con sello del crimen organizado. Y en medio del terror que vuelve a sacudir Guerrero, una pregunta resuena entre vecinos y autoridades. Esto tiene que ver con la reciente caída de Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony, líder del Cártel del Golfo capturado en Texas. Los primeros reportes policiales sugerían que la camioneta había perdido el control en el tramo Palo Blanco a Cahuizotla, pero los peritos forenses encontraron detalles macabros. Los cuerpos presentaban impactos de bala y signos de tortura previa. No se matan en una volcadura, los metieron ahí después, confió un agente ministerial bajo condición de anonimato. Las víctimas eran 3 hombres reportados como desaparecidos desde el viernes en Chilpancingo. Sus familias los identificaron solo como el Charlie, el Güero y el Chueco, apodos que en el lenguaje sombrío de Guerrero suelen esconder vínculos con el mundo criminal. La conexión con Silva Aguirre, el narcotraficante arrestado en Texas, no es casual. Según inteligencia militar, el comandante Pony controlaba rutas de narcotráfico y secuestro en esta zona antes de su captura. Su ausencia ha desatado una lucha interna en el Cártel del Golfo, con solo los rivales eliminando testigos o colaboradores que podrían delatar operaciones. Estos 3 hombres podrían haber trabajado para él o saber demasiado, explicó un analista en seguridad. Es clásico, cuando cae un capo, empiezan a aparecer cuerpos. La táctica de abandonar cadáveres en barrancos es una firma conocida del Cártel del Golfo en la región. En enero, otros 4 ejecutados aparecieron en condiciones similares cerca de Tierra Colorada. Todos habían sido acusados de traidores en narcomantas firmadas por el grupo criminal. La Fiscalía General del Estado no ha confirmado la identidad de las víctimas ni mencionado posibles líneas de investigación. El silencio, según activistas, es sintomático. Cuando el crimen organizado está detrás, las autoridades tardan en hablar o nunca lo hacen, denunció Irma Méndez, del colectivo Familiares en Búsqueda. Mientras tanto, en las calles de Chilpancingo, el rumor crece. Algunos dicen que el Chueco era un cobrador de piso para el Cártel del Golfo. Otros que el Güero había discutido con pistoleros días antes de desaparecer. Lo único claro es que, con el comandante Pony tras las rejas en Estados Unidos, alguien está limpiando el terreno en Guerrero. Y como siempre, los muertos son el mensaje. La captura de Fabián Silva Aguirre, alias Comandante Pony en Texas, no es solo un triunfo para las autoridades. Es la chispa que podría encender una sangrienta guerra dentro del Cártel del Golfo. Mientras, el presunto narcotraficante entrega cargos en Estados Unidos. En México ya empiezan a aparecer cuerpos con mensajes claros. Ejecuciones en Guerrero, secuestros en Tamaulipas y ajustes de cuenta que coinciden demasiado con su caída. ¿Quién está limpiando el terreno? ¿Sus propios cómplices temiendo delaciones o un rival aprovechando la debilidad del cártel? La patrulla fronteriza celebra esta captura, pero en las sombras, el crimen organizado ya está reorganizándose. Esta investigación apenas comienza y las preguntas se multiplican. ¿Qué información valiosa proporcionará el comandante Pony a las autoridades? ¿A quiénes delatará? ¿Y qué nuevas pistas surgirán en la lucha contra el narcotráfico? Me gustaría leer sus comentarios. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde revelaremos detalles explosivos, testimonios inéditos y una red de conexiones que apuntan a una conspiración mucho más grande de lo que imaginamos. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. ¡Hasta pronto!